Hola, ¿cómo están? En este video quiero mostrarles lo bien que funcionan estos filtros pasaltos y pasabajos. Este circuito lo voy a dejar debajo del video para que lo puedan descargar y vamos a trabajar con una señal de un bombo y un platillo, o como se conoce en producción musical, un kick y un hat. Para eso yo preparé el patrón en el FL Studio. Voy a reproducir esta señal y vamos a ver cómo suena. El filtro pasa bajos y el filtro pasa altos tienen solamente un puñado de componentes. Este tipo de filtros se llama filtros pasivos porque no utilizan alimentación externa. Existen otro tipo de filtros que son un poco más sofisticados, que se hacen por ejemplo con operacionales y se denominan filtros activos. En este caso, simplemente con ese puñado de componentes vamos a poder filtrar la señal, y en el caso del filtro pasabajos vamos a poder inyectar o recibir o escuchar una señal de audio, un bombo y un platillo, y dejar pasar solamente al bombo. Bien, y en el filtro pasa altos vamos a dejar pasar solamente el platillo, solamente el hat, y el bombo va a ser filtrado. Este tipo de filtros es muy utilizado para calibrar, por ejemplo, búmetros o analizadores de espectro. En este caso, un cliente me pidió un control para una fuente de aguas danzantes para switchar solenoides o de electroválvulas, perdón. Entonces estoy trabajando con este tipo de filtro y llegué a estos valores y bueno, ya que estoy, lo comparto con ustedes y les voy a mostrar acá con el osciloscopio lo bien que funcionan estos filtros. Así que si estás pensando en hacer algún búmetro, en algún analizador de espectro y querés hacerlo muy fácil y sencillo, podés utilizar este tipo de filtros. Fíjate que utiliza un puñado de componentes. La adaptación o el acople de la señal es la misma para ambos filtros, para el pasabajos y pasaltos, 47 microfaradios. Y vamos a trabajar con una resistencia variable. En este caso, bueno, yo tengo acá conectado un preset, ¿sí? Un preset de 20K que te voy a mostrar cómo trabaja. Ahora lo vamos a ver en el osciloscopio. Y bueno, lo tengo conectado como resistencia variable o reóstato. Y además utilizamos un capacitorcito de 100 nanofaradios. Dependiendo qué configuración utilicemos, ya sea esta o esta, vamos a dejar pasar las frecuencias, los bajos, ¿sí? Las frecuencias graves, digamos, así como muestran estos oscilogramas, o las frecuencias altas, el hat, el platillo. Bien, entonces para eso, como les decía, preparé en el FL Studio esta señal, este patrón, ¿sí? del bombo y el platillo, y estamos trabajando de una salida directamente de la computadora, que es este cable. A ver, estoy trabajando directamente, está un poco oscuro, pero bueno, estoy trabajando directamente de una salida frontal de la PC. Y vamos a trabajar con esta señal que tengo acá identificada, ¿no? Son 2 voltios aproximadamente pico a pico, como máximo, bueno, en los bombos en este caso, en los kicks. Y con esta frecuencia 2.15 Hz, es la que hay, como bien lo marqué acá, ¿sí? En este ciclo. Entonces, esa es la frecuencia y corresponde a los 120 BPM que configuré acá en el FL Studio. Entonces acá armé primero el pasabajos. No te preocupes que el circuito este lo dejo debajo del video para que lo puedas descargar. Y vamos a ver cómo se ve en el osciloscopio la señal. Acá tengo, este es el cable que viene de la ficha de audio del panel frontal de la PC. Ahí está el capacitor conectado negativo. Bien, voy a usar uno de los 2 canales. Este cable y la salida es estéreo. Este cable verde es uno de los canales. Voy a utilizar solamente un canal para ver cómo funciona. El audio lo tengo preparado en mono, ¿sí? Así que en los 2 canales se va a estar dando la misma señal. Y aquí tenemos el capacitor de 47 micro, que es el adaptador. Y este es la resistencia variable de 20K. Y te voy a mostrar
cómo afecta a la señal de filtrado. Vamos a probar entonces los dos circuitos de filtrado pasivo y vamos a ver la señal a la entrada y a la salida. Acá ya tengo todo listo. Voy a poner el audio. Bien. Inmediatamente acá lo vemos en el osciloscopio. Para que algo no preparé. Vamos a dejarlo en normal. Así vamos congelando cada vez que encuentra el sincronismo, lo congela. Acá vemos las coordenadas. Bien. Del horizontal y vertical. Y bueno, acá lo dejé preparado para que veamos la señal de entrada y la señal de salida. Fíjate cómo filtró. Funciona excelente. Cómo filtró el hat, el platillo, ¿no? Y ahora te voy a mostrar qué pasa si toco la resistencia variable. Esto es muy bueno. Y voy a silenciar los monitores de audio. Ahí está. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque vos variando esta resistencia podés barrer todas las frecuencias que hay entre esta y esta. Eso significa que podés hacer, por ejemplo, un analizador de espectro utilizando este filtrado con diferentes valores de resistencia, con la misma señal de entrada, y filtrar la cantidad de bandas que quieras, ya sea 1, 2, 8, 16, siempre y cuando le pongas valores distintos de resistencia. Entonces vas a poder hacer un analizador de espectro, por ejemplo, o un búmetro dedicado filtrando determinadas frecuencias. En este caso yo utilicé un kick y un hat porque, bueno, en este estilo de música es en el que más se aprecian las diferencias. En la música electrónica vos podés tener más contraste en los sonidos y son más puntuales, más específicos, especialmente en determinados géneros de música electrónica. En este caso simplemente es un kick y un hat, tienen determinada reverberación. Por eso, fíjate que acá hice la captura, bueno, y la pegué. Fíjate que el hat, el platillo, aparece pisando un poco al bombo, y lo mismo la información de audio que tenemos acá de alta frecuencia del platillo, que se mezcla con ese bombo. En la señal original se está mezclando. Bien, entonces bueno, vamos a ver qué pasa si toco ese preset, y lo vamos a ver en el momento en que lo estamos monitoreando con el osciloscopio. Voy a poner en el trípode el celular y te voy a mostrar qué es lo que pasa. Recordá que esta es la señal de entrada. Bueno, acá están las dos puntas del osciloscopio. Esta es la señal de entrada y esta es la señal de salida. Fíjate qué pasa. Bueno, si quito la señal de entrada, ahí desaparece la señal de entrada. Quedó congelado porque está en el modo normal. Sí, pero bueno, ahí desapareció la señal de entrada. Y la señal de salida la estoy teniendo de todas formas porque no desvinculé el audio del circuito. Simplemente saqué la punta del osciloscopio. Entonces yo lo que estoy midiendo es a la entrada previa del capacitor de 47 micro y a la salida, o sea, en los puntos in y out del circuito. Y si saco, bueno, si desconecto la otra punta, va a desaparecer la señal, la segunda señal, que es de salida. Bien, entonces estamos teniendo la señal, a ver, vamos a volver a ponerla normal. Así me congela, perfecto. Entonces, estamos viendo la señal de entrada al circuito filtro pasabajos y la señal de salida. Fíjate lo bien que funciona, que desapareció el hat del platillo. Desapareció. Vamos a ver qué pasa entonces si modifico el valor de la resistencia. A ver.
Fíjate que ahí estoy barriendo, bueno, otras frecuencias, ¿no? Y fíjate cómo aparece y desaparece el platillo en la señal de salida. Esto funciona muy bien. Le puse un preset, una resistencia variable de 20K, pero cuando medí más o menos estaba en 6K, en 5K6, para obtener un filtrado óptimo del platillo. Esto está muy bueno para búmetros, o para analizadores de espectro, o para control de electroválvulas en fuentes de agua danzantes, porque el filtrado es preciso, ¿no es cierto? Entonces puedes controlar sistemas y la lógica perfectamente. Bien, así funciona, y así funciona con las variaciones. Ahora vamos a ver cómo funciona el filtro pasa altos. Entonces en el filtro pasa altos va a pasar lo contrario en cuanto a filtrado. Voy a tener la misma señal de entrada, pero a la salida solamente voy a ver el platillo. Entonces ya mismo voy a modificar el circuito y voy a hacer el otro según el diagrama. Simplemente cambio de lugar. Ah, y fíjate qué pasa si saco el... Mirá qué pasa si saco el capacitorcito de 100 nano. ¿Ves? Apareció de nuevo. Este es el capacitor que estoy usando. Bien. Voy a conectar entonces. Bien, ahí ya vemos un cambio. Listo, simplemente cambié de ubicación esos componentes, ya que son los mismos, tanto para un filtro como para el otro, y voy a buscar el valor para hacer desaparecer los bajos o los graves. Vamos para el otro lado. Creo que estaba en 500 ohms el valor medido en resistencia. Fíjate qué maravilla. Fíjate cómo mató todos los graves. Bueno, ahí ya empezó a afectar al hat, al platillo. Pero bueno, acá aparece un poquito de señal. ¿Por qué? Porque es el ataque del bombo. Bien, el ataque se refiere a la parte del bombo que tiene presencia de altas frecuencias. Bien, es el comienzo de la señal. Ese es el ataque. Entonces, como inevitablemente tiene altas frecuencias contenido, acá aparece un poquito. Pero mirá lo bien que está filtrando los agudos. Entonces, de esta forma podemos filtrar graves y agudos para luego trabajar con una señal grave o aguda o una señal intermedia y hacer mover las barras de un búmetro, de un analizador de espectro. Y bueno, de esta forma funciona este tipo de filtros. Es muy básico y seguramente para algo te va a servir. Así que bueno, lo dejo debajo del video y espero que esta experiencia te haya servido para algo. Te mando un saludo.